es lo que hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús desde un principio, Él llamó a 12 discípulos, porque el propósito principal y una de las cosas que hizo Jesús fue, ¿qué hizo Jesús cuando vino? Vino a traer esperanza, ¿sí o no? Esperanza a un mundo caído. Él nos vino a traer esperanza, no solo esperanza, sino que Él caminó, se hizo hombre. Él se despojó de todo su poder y toda su autoridad. Se hizo hombre, sanó y libertó. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy es el día que estamos en celebración. Él escogió a 12 discípulos que les enseñó, los instruyó y los envió. Y eso es una de las cosas principales que Jesús hizo. Un hombre que ni tan siquiera escribió o dejó un libro, simplemente dio las enseñanzas que ya estaban escritas, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que estaba escrita se hizo hombre en Jesús y Jesús vino a demostrarnos que sí se puede. ¿Cuántos dicen amén? Sí se puede lo que Dios nos dejó. Y esta es la resurrección en la que el mundo cambió hoy. Hay un cambio. Slow down. I'm sorry. I forgot. Y es esta resurrección es la que cambió el mundo. Hay un cambio en el mundo. Es el suceso más importante en la historia. De hecho, la historia se dividió. Muchos de nosotros conocemos en un antes y un después. ¿Sí o no? La misma historia lo reconoce. Fíjense tan importante que fue que hay un antes y un después. Por eso que hoy yo titulo la prédica en el día que cambió el mundo. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por este día. Gracias por dar tu vida. Gracias porque hoy celebramos que tú estás vivo. Estás a la diestra de nuestro Dios Todopoderoso. Padre, que escogiste, Señor, dar tu vida por cada uno de nosotros. Y no de los que estamos aquí, sino por el mundo entero para traer salvación y vida eterna. Viniste a salvarnos, Señor, y te damos gracias. Ahora prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente. Y desde ya, en el nombre de Jesús, creemos que tu palabra caerá en tierra fértil. Y esta palabra que tú traerás a cada uno de nosotros, Padre, quedará atesorada en nuestros corazones, con el propósito de poder llevarla, Señor, a aquel que está necesitado, aquel que necesita esperanza, aquel que necesita libertad, aquel que necesita sanidad. Señor, a llevarla al mundo entero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos... Y comencemos con un significado poderoso y sencillo. Pero, ¿qué significa el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Gloria a Dios. ¿Las buenas nuevas de qué? De salvación. ¿Por qué son las buenas nuevas? Porque allí podemos encontrar salvación y vida eterna. Y ese es el propósito que Jesús vino para que nosotros podamos pregonar algo tan precioso y algo tan hermoso. Por eso que hoy yo quiero hablarte acerca de la resurrección, de lo que hizo Jesús, cómo Él cambió al mundo. Debido a Jesús en la cruz hace más de 2000 años y que demostró que Él es el Hijo de Dios y resucitó, hermanos, hoy en día podemos gozarnos de muchos beneficios. Y hoy solamente le voy a hablar de 5 beneficios principales que Jesús nos deja para que nosotros podamos vivir en armonía y en el amor de Dios. ¿Y cuáles son estos beneficios? Número 1, no tenemos que vivir más con la culpa y la vergüenza. No tenemos que vivir más con la culpa ni con la vergüenza. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Si usted necesita una Biblia, por favor levante su mano, con mucho gusto le vamos a dar una Biblia. Si no, mire la pantalla porque va a estar allí la palabra. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad ¿con qué? Con la sangre de su Hijo y perdonó todos nuestros
pecados. Hermanos, ya no tenemos que vivir ni con culpa ni con vergüenza. Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esto es poderoso. Esto es muy poderoso lo que estamos celebrando hoy en día. Porque si muchos de nosotros vivimos atados a este mundo, vivimos esclavos a este mundo y muchos de nosotros vivimos incluso esclavos al pecado, cuando ya no tenemos ni tan siquiera que vivir esclavos. Ya hemos sido completamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, completamente libres. Si usted está atado hoy en día, Dios hoy en este momento lo va a libertar. Pero tiene que tener la disposición de su corazón. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Vino a darnos vida y vida en abundancia. Lo hizo para que nosotros fuéramos perdonados de toda culpa y toda vergüenza y remordimiento. Fíjense lo que nos dice la Escritura en Lucas capítulo 23, verso 34. Y esta porción la predicó la pastora el viernes aquí en el servicio. Jesús dijo: Padre, perdónalos. Fíjense, el mismo Jesús, estando en la cruz, no estaba tan preocupado en él, a pesar de que estaba sufriendo. ¿En quién estaba preocupado? En cada uno de nosotros. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Dios tenía un plan y era enviar a Jesucristo aquí a la tierra. Jesús dijo que vino a la tierra a morir ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Jesús vino a la tierra para salvarnos. Jesús vino para morir por nuestros pecados, para que pudiéramos estar libres de culpa y de vergüenza y que no existiera absolutamente nada que nos atara al pecado. Absolutamente nada. En nosotros existe el poder y la autoridad que es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, que no hay nada que te pueda atar a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Literalmente podemos disfrutar de una plena libertad. Si usted está viviendo con algunos problemas, algunas adicciones, de hecho tenemos un buen taller que viene, alguien muy amigo de nosotros, estimado mentor de nosotros, una persona con mucho conocimiento, porque hoy en día hay muchas adicciones y una de ellas es el teléfono. Y vivimos atados a eso. Pero hoy yo te digo que hemos sido libres. ¿Cuántos dicen amén? Libres, completamente libres de toda atadura. No hay nada en este mundo que te pueda atar, porque Cristo Jesús ya pagó el precio. El precio. Fíjense lo que nos dice la Escritura, y lo hizo por el beneficio de cada uno de nosotros en Isaías capítulo 53, verso del 6 al 10. Isaías 53. Yo voy a estar leyendo una traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice la palabra: todos nosotros nos hemos extraviado como oveja. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió ni tan siquiera su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico, formaba parte del buen plan del Señor y aplastarle y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendremos muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Fíjense que esto lo está hablando el profeta
Isaías. Anunció la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Jesús sabía lo que iba a sufrir. Jesús tenía consciente de que el Padre lo envió con una misión. Y no era una misión fácil. Y es una misión que nosotros disfrutamos hoy en día. Porque si tú estás aquí hoy en día, es porque alguien tuvo la valentía de hablarte de Jesucristo para que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 4:25. Dice, Él fue entregado a la muerte por causa de todos nuestros pecados y resucitado por hacernos justos ante los ojos de Dios. Por eso la pastora decía el viernes, no tenemos que hacer absolutamente nada. Todo ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó por todos nuestros pecados. Beneficio número 2 de la resurrección de Jesús es el miedo a la muerte se terminó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros no tenemos? ¿Cuánto el mundo tiene temor a la muerte? Por lo contrario, Cristo Jesús en la cruz del Calvario le quitó todo poder y autoridad a la muerte. Cuando comprendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, el precio que pagó por nuestras vidas, como que de repente nos sale una gran valentía que es no tenerle temor a la muerte. Fíjense que esto es algo tan impresionante porque esto es algo que de cierta manera, y esto es algo vivido en mi experiencia, cuando yo era chiquito incluso le tenía temor a dormir en oscuridad y mi mamá está ahí presente. Le tenía temor a dormir en oscuridad. Porque de cierta manera tenía temor incluso hasta la muerte. Pero bendito sea Cristo Jesús, que pude reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y Él me libertó de todo temor. Hermano, la muerte no tiene autoridad sobre nosotros, ninguna autoridad. Y mi pregunta es, porque esto es importante, como cristianos muchas veces no lo informamos o no lo decimos. Seguir a Cristo es una decisión. Pero en este mundo solo hay dos caminos. O nos vamos con Cristo o nos vamos al infierno. Sencillo. No hay vuelta atrás. Un día estaremos presentes ante el trono blanco para juicio. Y hoy nosotros decidimos hacia dónde vamos. Y no espere. No espere, hermano, porque no sabemos ni la hora ni el momento que el Señor nos lleva con nosotros. Por eso tenemos que estar a cuentas con Dios hoy, en este momento, en este instante. Por eso, de cierta manera, nosotros como cristianos no debemos tenerle temor a la muerte, porque vamos, ¿a quién vamos? Tenemos la certeza y la seguridad que vamos con Cristo Jesús hacia la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no vamos a sufrir. Hermanos, ya no tenemos que hacer dietas, ya no tenemos que pagar renta, ya no tengo que trabajar. Hermanos, nos enfocamos mucho en lo que vemos en este mundo y deseamos tanto lo de este mundo, cuando lo que no vemos es maravilloso. Lo que está por venir es maravilloso. Por eso Pablo dice, la muerte para mí es ganancia. Porque nuestro anhelo y nuestro deseo en nuestro corazón es estar un día con Cristo. Por eso ese anhelo, esa pasión en tu corazón, tienes que llevar esa pasión y ese anhelo, esa esperanza, esa salvación a los que aún tampoco han escuchado. O tal vez se han desviado, se han apartado o están desanimados. Es nuestra responsabilidad. Jesús derrotó la muerte, conquistó la muerte. Él venció la muerte. Es precisamente eso lo que estamos celebrando hoy en día. La tumba está vacía. Y hoy somos testigos de eso. Hoy somos testigos de lo que estamos celebrando. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice la palabra de Dios, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos
cuando le hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. ¿Cuántos dicen amén? No fue solo una persona, fueron muchas personas que vieron a Cristo Jesús resucitado, porque Él se presentó. Fíjense que el día de la resurrección, el día que Cristo Jesús fue hasta la mismo Hades a quitar todo poder y autoridad sobre la misma muerte, muchos de los que habían sido enterrados en el monte resucitaron. Ese es el poder, ese es al Dios que nosotros le servimos. Es un Dios todopoderoso, que allí es donde verdaderamente vamos a encontrar la libertad. Fíjense lo que nos dice Hechos capítulo 1, 3. Durante los 40 días después que se sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles, y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que no hubo pocos testigos, sino fueron muchos testigos que vieron a Cristo Jesús. El mismo Pablo enumera algunos de ellos en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 8. Dice la palabra de Dios: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dice la Escritura. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya están muertos. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, yo también lo vi. Ese fue Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Por eso, de cierta manera, Pablo tuvo dos elecciones: o creía a Cristo o seguía persiguiendo a Cristo. Y él decidió creer en Cristo. Y esa es nuestra decisión todos los días. Hermanos, esto es una decisión a diaria. Escuchen, ser cristiano no es solamente aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Ser cristiano es despertarte todas las mañanas y decir: yo quiero seguir a Cristo hoy. Hoy yo quiero hacer la voluntad de Dios hoy, no mañana, no ayer. No vas a cambiar el pasado. No tienes poder sobre el futuro, pero tienes poder sobre el presente, que es lo que vas a determinar. Y eso va a determinar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El tercer beneficio de la resurrección, que es el Espíritu de Dios, mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hasta en eso Jesús estaba preocupado por nosotros. Porque Él dice: yo me voy. Hasta los apóstoles estaban preocupados. Pero Señor, ¿cómo te vas a ir ahora? ¿Cómo? Si tú eres nuestro Salvador, ¿ahora quién nos va a cuidar? Tranquilo. Hasta los más mínimos detalles Dios tiene control. Hermanos, Dios tiene control de todo. A Él no se le escapa nada. Él conoce cada una de tus necesidades. Él sabe exactamente cuántos pelos tienes en la cabeza, excepto los calvos. Como vimos en las 7 promesas de la cruz, el viernes, Él promete cuidarnos, no nos va a abandonar, pues esta es la razón del Espíritu Santo. Él dice: yo me iré, pero enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que ese es Dios mismo. Hermanos, Dios mismo habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios mismo habita en nosotros. Ese es todo. Aquel que resucitó a Cristo de los muertos,
aquel que le dio todo poder y autoridad, aquel que lo cuidó y lo protegió, aquel el que lo sostuvo desde el momento que llegó a esta tierra, es el que habita y vive en nosotros. Y el plan de Él es hacer exactamente lo mismo, enseñarnos, guiarnos y mostrarnos el camino correcto y que nosotros podamos hacer su voluntad. Y con todo y eso nos da su poder. ¿Cuántos dicen amén? Porque necesitamos su poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para poder llevar las buenas nuevas necesitamos ese poder. Si usted no ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, lo necesita, anhélelo. Porque lo necesita. Pastor, pero ¿cómo es eso? Usted van a ver unos discípulos antes de ser llenos del poder y unos discípulos después del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dado el poder para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Y necesitamos su poder. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 1:8. Jesús le dice a sus discípulos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, hermanos. Cuando Jesús dice mis testigos, ¿testigos de qué? ¿Qué hizo Jesús? Ustedes pueden decir, ¿testigo de qué? Jesús libertó, Jesús sanó. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Porque Él nos los dijo. Incluso Jesús dijo, aún mayores cosas harán de las que yo hice. Porque Él nos ha dado todo poder y autoridad y seremos testigos. Y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Eso es no tener temor. El temor no tiene ninguna autoridad sobre nosotros en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejos de la tierra. Este tercer beneficio es una de las claves porque mucha gente ha venido al conocimiento del Evangelio porque sin temor hablan de lo que han experimentado y han visto, de lo que han vivido y simplemente porque ya no están viviendo bajo una fuerza propia, sino estamos viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros tomamos esa decisión, hermano, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Muchas veces va a venir el temor, no, pero ¿y cómo yo voy a decir? ¿Y cómo le voy a hacer? Deja que el Espíritu Santo tome control. Por eso es la necesidad y la importancia de tener una relación con Cristo. No es la iglesia, es una relación con Cristo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es solamente este lugar. Cada uno de nosotros cuando nos vayamos afuera, somos la iglesia. Porque el Espíritu Santo va con nosotros. Él no se queda aquí. Él va a donde quiera que tú vayas. Él está contigo. Es el mismo Dios que está contigo. Y Él es el que va a hacer el milagro. No eres tú. No es con tu capacidad. Es Él. Por eso necesitamos esa llenura del poder del Espíritu Santo. Esto es lo grandioso de la resurrección. Que el mismo poder que Dios lo levantó de los muertos es el mismo que habita en nosotros. Efesios capítulo 1, verso 19 al 21 dice, cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad y dominio propio y señorío por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como el venidero. ¿Cuántos dicen amén? Ese poder nosotros tenemos ese beneficio a través de la resurrección de Cristo Jesús. Beneficio número 4, recibimos amor incondicional por parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, somos amados incondicionalmente. Dios te ama a quien tú eres. No tienes que hacer nada. Él te ama. Él te creó. Incondicional. ¿Sabe qué es incondicional? Porque nosotros ponemos condición para el amor. ¿Sí o no? No, yo hago esto para recibir algo a cambio. ¿Sí o no? Yo hago porque voy a recibir algo a cambio. Yo recibo un beneficio. Dios no es así. Incluso su amor no varía. A veces amamos, pero cuando estamos enojados ya se nos olvida, ya se acabó todo el mundo. No quiero ni que estén cerca de mí, ¿sí o no?
Dios, su amor no cambia. Es el mismo. Hoy tú pecaste, te arrepentiste y viniste y Él te recibe de la misma manera que te recibió por primera vez. Su amor no va a cambiar. Su amor es el mismo. Por eso es importante el reconocer el amor de Dios es tan incondicional. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que demostremos ese mismo amor. No el amor de Miquel Casté, no el amor que me vende el mundo, que son puras emociones, que solo dura poco tiempo. No, un amor incondicional. Lo voy a hacer porque yo amo a Dios, no porque voy a recibir algo a cambio. Ese es el amor de Dios. ¿Es difícil? Claro que sí es difícil. Por eso Juan 3, 16 y 17 dice, pues Dios amó tanto al mundo, nos ama sobre todas las cosas, que dio a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Escucharon? Para salvación. Dios no envió a Cristo Jesús para condenar al mundo, porque si Él no para condenar al mundo, Él no necesita a Cristo. Desde ahí arriba, así, de una sola, se acaba esto, todo, completo. No, Él envió a su Hijo para traer salvación. Salvación, hermanos, no condenación. Él no vino a condenarnos, sino a traer salvación, hermanos. Salvación trae esperanza. El mundo vive sin esperanza. Muchas veces vivimos sin esperanza porque vivimos atados a este mundo y no nos damos cuenta. Pero ojo, porque muchas veces malinterpretamos el amor de Dios. Pensamos que, oh, Dios me ama, me tiene que soportar y aguantar todo lo que hago. No, eso no tiene nada que ver con el amor. Amar a Dios es seguir a Cristo. Amar a Dios es obedecerle a Él. Amar a Él es decir, Señor, yo quiero que tú me uses para tu reino. No es manipular a Dios. No es querer hacer lo que yo quiera. Ah, no, yo lo voy a hacer, Señor, tú me amas y tu amor me permite. No. Dios no negocia con nadie y menos con el pecado. Claro eso. Porque muchas veces allá afuera te dicen, no, Dios es amor y te lo aceptan todo y es así. No. Dios no puede estar donde está el pecado. Dios te dice, arrepiéntete. Y a través de mi Hijo amado, yo te voy a reconocer. Pero es obedecer a Dios. Es creer en Dios. Creer en Dios es obedecer a Dios. Fíjense lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29, porque se nos olvida que Dios es un Dios consumidor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, fíjense, Cristo muere y nos da un reino eterno, un reino que no se acaba, un reino que es para siempre, inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Déjame ver qué dice esta versión un poco más fuerte. Reina Valera. Así que, perdón, es la misma. Y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, que su sí sea, para Dios no hay, que tu sí sea sí y que tu no sea no. O estoy o no estoy contigo. Él no está, hoy estoy aquí, mañana no. No, Dios no funciona así. Dios te dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Porque eso se llama identidad. Claro, cuando nosotros decimos sí, Señor, hermano, vamos a cometer errores, no somos perfectos, sí. Vamos a seguir pecando porque aquí nadie es perfecto, solo Jesús. Pero para eso tenemos a Cristo Jesús, que nos dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Te caíste, Señor, te levanta. Preséntate, te levanta. Y te dice, vamos, hijo, que tú sí puedes. Por eso la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Él jamás despreciará.
pero tenemos que venir a Él. La obediencia es clave y crucial en esto. Juan capítulo 14, verso 23. Quiero que miren esta escritura. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Escucharon? Ese es el amor de Dios. Porque Jesús pudo haber venido y dijo, no, espérate un momentico, Señor. Este negocio de pasar necesidad, problema, no tengo ni casa, todo el mundo está encima de mí, todo el mundo me critica, todo el mundo habla más de mí. Los apóstoles que estuve 3 años lidiando con ellos, de pronto se mandaron a correr y se desaparecieron. Imagínense, ya él sabía toda la película, él sabía todo y que al final iba a estar yo y voy a morir por esa gente que ni tan siquiera tienen consideración conmigo, ¿sí o no? Eso somos nosotros hablando. Y a veces nos presentamos al Señor así, Señor, Jesús hubiera dicho, no, yo no voy a pasar por nada de eso. ¿Por qué lo voy a hacer? Jesús decidió obedecer por amor a Dios y por amor a nosotros. Ese mismo amor es el que se tiene que manifestar. Verso 24, el que no me ama, el que no me obedece, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios nos va a cambiar, pero Él está esperando obediencia de parte de nosotros. Y eso es lo que necesitamos decidir. Número 5, el beneficio de la resurrección es que tu vida tiene un propósito y un significado. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no sabe, déjeme decirle que usted tiene un propósito aquí. Usted no nació por amor al arte y así. No. Dios lo escogió y Dios lo hizo con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? No somos un accidente. Ahí los otros días estaba viendo un programa que ahora están diciendo que nosotros venimos de los volcanes. Imagínense. Y eso está en Netflix. Es terrible. Sí, de los volcanes. Entonces el volcán sale y de ahí crea un lío. Anyway. La palabra de Dios en Marcos capítulo 8, verso 35. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio, salvará. Hermano, el amor es cuestión de decisión. O estamos con Dios o no estamos. Hay consecuencias. Ese versículo es la razón número 1 del por qué los primeros cristianos eran tan contagiosos. Esa gente tenía un propósito por el cual valía la pena vivir y tenían significado por el cual tenían para morir. Hermanos, en esa época estamos hablando del Imperio Romano. Y la iglesia, desde el momento que se fundó, tuvo persecución. Estoy hablando de la iglesia cristiana. Y les digo, literalmente, eran perseguidos para matarlos. Sin contar la tribu de Judá, los judíos, que estaban también persiguiendo como el mismo Pablo para matarlo. ¿Ustedes creen que se les hizo fácil? Era Ananías, el que recibió a Pablo. ¿Usted cree que se les hizo fácil a Ananías cuando Dios mismo le reveló, le dijo, tienes que ir a buscar a Saulo de Tarso, que su nombre ahora es Pablo, para que ores por él? ¿Quién era Pablo en esa época? Un asesino de cristianos, perseguidor de los cristianos, asesino número 1 en esa época. Eso es como si el FBI te estuviera buscando, pero te está buscando pero para darte con todo. Y usted va a ir al FBI y bueno, lo va a recibir. Él era asesino, pero ahí es donde Cristo Jesús se le revela a Pablo y Pablo decide seguir a Cristo. Dios le da instrucciones a Pablo, le dice, vas a ir a un lugar, y en ese lugar vas a ver a alguien que se llama Ananías y va a orar por ti. Y a Ananías Dios se le revela a Ananías y le dice, pero no se lee mucho, pero tiene que haber sido muy difícil haber hecho eso. Decidir seguir a Cristo cuesta, pero hay un beneficio, escuchen. Hay un beneficio que no tiene comparación.
Cuando usted obedece a Dios, hermano, cuando usted obedece a Cristo, mira, hay un gozo y una satisfacción en tu corazón que no hay nada en este mundo que lo pueda llenar. No hay nada. No hay nada que en este mundo te pueda llenar. El dinero, nada. Nada de lo que este mundo te pueda dar ni ofrecer. Hermano, no hay nada. Hay gozo, hay satisfacción, hay paz. Porque ese es el beneficio. Y a veces no valoramos eso, valoramos más lo material. Ellos aceptaron la resurrección de Jesús. Habían cambiado el mundo. Después de la resurrección de Jesús, tanta gente se convirtió al cristianismo que comenzaron a asustar a los mismos gobiernos. Es más, ellos decidieron tomar el control porque se fue completamente, fue contagio total. Y de hecho estaba escuchando un testimonio del hermano Michael, mandó hasta un video a nosotros acerca de la China, de alguien que fue a predicar a la China. Y allí, imagínate, es persecución y también muerte. Hoy en día, eso es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Sin contar en otros lugares que te matan literalmente por llevar la palabra. Es más, ellos no te dejan entrar ni Biblias. Y este pastor cuenta que dando el servicio, él solo trajo 15 Biblias y tenía miles. Estoy hablando de un underground church, ¿cómo se dice en español? Como una iglesia subterránea de miles. Y él solo tenía 16 Biblias o 15 Biblias y las reparte. Entonces él predicaba y él veía que se las pasaban, las Biblias. Y le pregunta a una señora que pasó la Biblia, porque recitó el capítulo que él estaba leyendo, completo. Y le pregunta, ¿y usted cómo se sabe eso? Mira, aquí tenemos que aprendernos literalmente la Biblia, porque primero, no hay. Segundo, es prohibido. Y tercero, si te cogen, caes preso. Y se quedó, ¿en serio? Sí, tenemos que aprendernos la Biblia. Y cuando caen, y preguntó, ¿y quiénes aquí han caído presos? Casi la mayoría cayeron presos. Y no tuvieron temor, no. Y adentro adentro aprendimos más a leer y a estudiar la Biblia. Pero ¿cómo? Es que nos las pasamos por papelitos escritos, pasados, escondidos. Y dice que tenía que ser rápido porque te los quitaban. ¿Sabe? Y él dijo, ¿y cuántos? Eran 12. ¿Cuántas personas ustedes tienen cargo de la iglesia? Les dijo, 20 millones. ¿Cuánto dijo? Sí. Nosotros dos estamos a cargo de 20 millones de cristianos que están buscando al Señor. Wow. Se quedó y dijo, ¿sabes qué? Ellos le dijeron, oren por nosotros. Y él dijo, no. Ustedes oren por nosotros. En los Estados Unidos, cada familia aquí, que de cada 3 familias, creo que hay 2 familias que tienen. Por cada familia hay 2 Biblias en la casa, que nunca se abren. Nosotros aquí tenemos, todavía por el momento, aunque hemos luchado, tenemos la libertad de venir aquí al servicio, de leer la palabra, de buscar, de escucharla en la radio, en la televisión, donde quiera. Es un privilegio. En la iglesia está mía. Mientras que hay otros lugares que manejaron 13 horas. Bueno, estuvieron así porque ellos no manejaron el tren. 13 horas para llegar a ese lugar, a escondidas, que si lo cogen, es preso. Bueno, los discípulos también experimentaron eso, la muerte. Y muerte, no cualquier muerte. A ellos incluso los llevaban a los lugares, los gladiadores allí, públicamente a que los masacraran. Los animales, tanto los gladiadores. Pero ellos no tuvieron temor. ¿Saben por qué? Porque estaba vivo el poder del Espíritu Santo en ellos. Y había un propósito al cual Dios te había llamado. Hechos capítulo 15, verso 26. Quienes han puesto su vida en peligro por la causa de ese Señor, nuestro Señor Jesucristo, son los que recibirán la vida eterna. ¿Sabías que mientras Pablo estaba en prisión fue donde más cartas envió? Y cuando me refiero a una prisión, es una prisión bien difícil.
lugares bien difíciles. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versos 17 y 18. Los que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasará, pero nos trae como resultado una gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén? Más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Ese es el reino de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 21 dice, porque para mí seguir viviendo en Cristo y morir es ganancia. En otras palabras, Dios tiene un propósito grande para tu vida. Todo depende de ti. Hermano, amigo que me escuchas hoy, Él no te creó para que vivas una vida ocupado en cuanto dinero que tener en el banco, o que esperas que la gente te reconozca tus títulos, o para que vivas afanado con las metas que quieres alcanzar. Dios te creó con un propósito y con un significado. Mi pregunta es, ¿conoces ese propósito? ¿Conoces ese significado en tu vida? ¿Te has hecho esa pregunta? Y con esto termino. Te mencioné 5 beneficios bien importantes para tu vida, lo cual hizo Jesús en la cruz. Ya no tenemos que vivir ni con la culpa ni con la vergüenza. El miedo a la muerte se terminó. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Recibimos el amor incondicional de parte del Padre. Y tu vida sí tiene un gran propósito.